Anatomía del teatro. Se ha dicho a tantas voces que el teatro es un arte, es decir, una materia delicada y sutil, pero insoluble, remota e intocable, un territorio cercenado de la realidad por un cristal de roca. Durante 400 años, el mexicano ha contemplado el teatro como contempla las montañas, sin deseo de escalarlas, sin ambición de cumbre, como un espectáculo inevitable, pero independiente de su voluntad. Se habla de las academias de arte dramático, del arte del teatro. El actor comercial mismo separa su trabajo cotidiano, cumplido de rodillas ante el pan, de su concepto sumergido del arte teatral, del arte que sueña hacer cuando haya abastecido su estómago contra la amenaza del hambre y la sequía. Nadie dice el arte de la música o el arte de la pintura en la conversación familiar. Pocas veces entre nosotros se llama artista al pintor o al músico, pero cualquier bailarina de carpa, cualquier anunciador de radio, alcanzan en los periódicos la designación de artistas y aún exigen ser llamados artistas con uno o varios adjetivos. La pintura a secas, la música a secas, existen entre nosotros como entidades accesibles, no ya como artes, sino como partes de una naturaleza superior, pero respirable. No así el teatro sin el lazarillo arte, el teatro sin muletas artistas, no el teatro a secas. Mientras subsista para nosotros el arte del teatro, el teatro como arte, no poseeremos el teatro. Se ha dicho tantas veces, a tantas voces, que el teatro es un arte. Parecería audaz decir que lo que hay entre el teatro y México no es sino una palabra, la palabra arte, que es en otros casos una palabra mágica, una llave maestra y en este una cerradura cegada. Sin embargo, al decirlo se toca de cerca la verdad, se siente la respiración de la verdad sobre el cuello que sustenta una cabeza cuyos ojos miran hacia otro lado, hacia el lado del arte. Se habla de la sensibilidad, del temperamento artístico del mexicano, pero esta sensibilidad, este temperamento, evidentes en las líneas, en los colores, en la armonía, aparecen inhábiles y zurdos, vulgares e inertes en el arte del teatro. El mexicano ha escrito pocas comedias porque su temperamento y su sensibilidad exigen de él grandes sacudidas emotivas desencadenadas por las bellas palabras y por los sentimientos absolutos. Querría manifestar en el teatro no lo que vive, sino lo que sueña, lo que le agradaría vivir, como en una canción para guitarra o en un ocio poético o en un retirado deseo complementario de su vida. Y sin embargo, cuando asiste a la representación de una pieza azucarada hasta la diabetes o lacrimosa hasta el diluvio, experimenta una potente sensación de comprender que esa es la vida, pero no todavía la que él ha vivido, sino la que ha visto vivir a otros desde afuera, como los vagabundos nocturnos miran las ventanas iluminadas con una honda, amarga curiosidad de pasar a ese mundo de luz sin penetrarlo nunca. ¿Cómo examinar con suavidad esta paradoja del mexicano hipócrita, es decir, actor en la vida, y artista, es decir, falso en el teatro? Será preciso decir brutalmente que el teatro no es una corona de las razas, ni un arte, sino una raíz, una necesidad, una respiración. La teoría misma del teatro como castigo y flagelación públicas debería abrirlo en los países del tipo de México lo mismo que una herida, para que todas las represiones, todos los silencios, toda la inferioridad ambiciosa de una raza en proceso de crearse a sí misma, todos los sentimientos perdidos, corrompidos en la oscura entraña de una nacionalidad entre dos sombras, pudieran al fin respirar por la herida. Se dice Shakespeare como se dice Júpiter. Debe decirse teatro como se dice música, como se dice pintura, como se dice mujer. Esto sería ya un primer paso hacia la verdad.
Dejar la palabra y la idea de arte para llegar al teatro, desde el cual es más fácil y más seguro ir al arte. Meditar que si el teatro es una de las artes, es el único arte sin escrúpulos de ninguna especie. 3 ejes tiene el teatro: la expresión, la pasión, la fascinación, y los 3 parecen repugnar al mexicano, que les opone el silencio, la inercia y la fuga. El mexicano rehúye la expresión directa fuera del insulto o del chiste. En la canción, en la poesía, busca siempre la más sutil y velada de las expresiones, fuera de las canciones soeces. Por esto, cuando escribe para el teatro, deforma la expresión, la hace artificial y literaria, la demora sin saber que el tiempo del teatro no es elástico y es irreparable, que en el teatro no se puede perder el tiempo. Sobrecogido por un complejo de inferioridad, elude en su conversación cotidiana las palabras exactas que desnudan y al fin acorazan al hombre. Calla la realidad para olvidarla, y el teatro es el único sitio en el que hay que gritar la verdad para sobrevivir. En la Celestina y en el Siglo de Oro, el teatro español usó palabras exactas, escandalosas pero inequívocas y vivas. El teatro norteamericano viviente, ejemplo de palpitación, comenzó hace 20 y tantos años, cuando el personaje de una pieza rompió la telaraña del tabú y gritó una palabra colorida de uso corriente. Para el mexicano, cuando menos la mitad de la expresión es callar. Hablaba yo de la pasión. El mexicano comete crímenes pasionales, acomete revoluciones pasionales. La política de México es pasional, pero, paradójicamente, el mexicano teme la pasión como la expresión, porque es una expresión a fuego y arrebato. El mexicano más enamorado dará la mitad de su vida antes que reconocer en público que lo ha dominado el amor. Tiene miedo a parecer inferior, esclavo dirigido de una pasión. Y sus pasiones son violentas, pero no firmes. No representan un ánimo sostenido, disciplinado y vital, sino un estado de ánimo pasajero, casual y temporáneo. La pasión, que es una forma superior de la vida, lo saca fuera de sí y de todo marco humano en vez de afirmarlo en sí mismo. Por eso el caso de Vasconcelos, en su momento heterodoxo de la pasión mexicana, parece tan extraordinario. En suma, no es la pasión el elemento natural del mexicano, por cuanto implica una disciplina de fuego. Su elemento es la inercia, que, en un sentido cósmico, es la otra cara también de Vasconcelos. Lo que distingue al teatro de las artes que en realidad asocia, armoniza y resume, es el poder de fascinación. Parecería increíble el cómputo de las horas que es posible trabajar sin fatiga sensible en el ensayo de una pieza de teatro, en la dilucidación de un problema dramático. Todo ensayo es un movimiento para pasar de la sombra a la luz, de lo leído a lo vivo, de lo artificial a lo real, y nada hay que fascine como los azares a que ese movimiento está sujeto. Ninguna angustia es más sutil ni ancestral en el hombre como no sea el acto de nacer. Actuar es, en rigor, un nacimiento. Es posible interrumpir la lectura de una larga novela, pero el teatro no puede ser interrumpido y solo él tiene espectáculos de una fascinación tan permanente como los chinos o como las obras de Eugene O'Neill o como las 5 horas de duración de Hamlet. El mexicano es un ser que vive en un estado permanente de fuga, lo mismo en su trabajo que fuera de él. Se ha habituado por su mismo complejo de inferioridad a inmunizarse contra toda fascinación. Por esto es religioso e irreligioso a la vez. Por esto cambia de actitud a menudo. Por esto, después de pasar una hora en compañía de señoras, se refugia en el cuento o en la soez descarga verbal entre hombres solos, como quien cumple una necesidad fisiológica. Por esto hace chistes en los momentos más solemnes. Teme a la fascinación como teme la expresión exacta y la pasión continua. Se sentiría inferior permitiendo a una fascinación absorberlo por entero. Se sentiría inferior, en suma, al dejar de serlo.
Desvinculado del teatro en estos lazos originales, el mexicano considera el teatro como las montañas que lo rodean, no sólo como un espectáculo que le es ajeno, sino como una vida ajena a él. Algo semejante pasaba con los indios de la colonia cuando veían en la iglesia los autos religiosos llenos de hechos y de seres ajenos a su vida. Secularmente el teatro ha sido entonces para el mexicano una vida ajena. De aquí que el único teatro susceptible de éxito entre nosotros sería aquel que pudiera presenciarse por el ojo de una cerradura. Así presencia el mexicano la vida de sus vecinos, de sus amigos, de sus caudillos políticos, con una pasiva curiosidad. La critica al presenciarla, pero nunca piensa que esa vida que espía es en realidad la suya propia, que es criticable en él lo mismo que él critica en su vecino y que es criticado también por su vecino. Cuando el naturalismo fijó en los espectadores teatrales la conciencia de la cuarta pared, se acuñó esta expresión para calificar al teatro moderno, un teatro visto por el ojo de la cerradura. En realidad todo teatro lo fue siempre al exhibir las vidas privadas de los dioses y de los príncipes y las pasiones personales, pero genéricas, intransferibles, pero comunes a la vez a todos los hombres. El espíritu del teatro no es ni ha sido nunca artístico, ni siquiera poético. Es humano, puede alcanzar la altura poética más inefable y sin embargo estará siempre más cerca de los hombres que cualquier arte. Sus instrumentos no son fabricados por serie o por sistema industrial. No son como el color o la madera, el marfil y el ébano, materiales trabajados por el hombre para un fin artístico. Sus elementos como sus materiales son hombres. Puede concebirse el color en la tierra, en la luz y el árbol. No sería posible concebir el teatro sin el hombre. Por esto podría decirse que hay tantos temas dramáticos como personas. Por esto el mejor teatro moderno se basa en las personas. Por esto puede decirse que el teatro es malo o mediocre o grandioso en un país, según son grandiosos o mediocres o malos los hombres de ese país. Pero todo hombre, por el solo hecho de vivir, por el solo vivir en una sociedad humana, lleva una existencia personal y colectiva a la vez, y por esto solo es materia de teatro. Ya se ve ahora que no podría ser materia de arte. Es pues el teatro visto cotidianamente a través del ojo de una cerradura el que México necesita y no ha tenido nunca. No se trata de recomendar la fórmula estilística del naturalismo, ya descendido de toda primacía en el resto del mundo, sino de un teatro realista que corresponda a la realidad de México, que permita al mexicano verse al espejo, dejándole, hasta donde sea posible, la ilusión de que ve a su vecino, hacer pasar las cosas al otro lado, adentro del espejo. Más de un cuarto de siglo han tenido a la vista esta receta quienes se han preocupado por la existencia de un teatro mexicano. Por más de un cuarto de siglo, la revista ha sido el único espectáculo teatral de éxito en México. Esto era porque tomaba sus materiales de todos los días mexicanos, menos que, o quizá tanto, como porque las mallas primero, las medias después, y al fin las piernas desnudas de las mujeres, aceleraran la presión arterial de los espectadores y les hicieran sentir victoriosamente el golpe de su propio calor vital. Y por más de un cuarto de siglo, los autores, los empresarios en busca de novedades extranjeras, han ignorado esta lección, como el público ha ignorado esta necesidad. Es pues el teatro realista, con la butaca junto al ojo de la cerradura. Es pues la vida propia con apariencia de ajena. Es pues, en una mexicana redundancia o paradoja, el teatro mexicano el que dará un teatro a México. Un personaje de Molière decía hace ya 2 siglos y medio: ¿qué queréis que ponga Molière en el teatro, sino las diversas profesiones de los hombres? Bien ponen en él todos los días a los príncipes y a los reyes, que son de tan buena familia como los médicos. Ahora que la revista se descompone a la luz de acuario de la decadencia, un actor epítome verbal de su época la salva diariamente de morir y sus improvisados diálogos y discursos llenan el teatro por encima del interés de las canciones o los bailes o los móviles coros de pantorrillas. Antes de él, otros 2 actores han expresado
a pesar, quizás a causa de los malos libretistas de repetición, e impersonado en su verba y traje la realidad y las profesiones de México. Una entre todas ha persistido activamente proteica y variadamente actual, la profesión del político. El teatro se dirige siempre a los pueblos a través de las cabezas del pueblo. En México la primacía de la opinión oscila entre los gobiernos políticos y las clases siempre opuestas a los gobiernos. A la vez, la profesión del político es en la vida como en el teatro. ¿Cómo no creer que la naturaleza imita al arte? La única profesión nacional. Nuestros gobernantes y políticos van poco al teatro, lo mismo que las altas clases conservadoras. A estas se las ve, sin embargo, en los espectáculos musicales, a aquellos en la revista. Algún presidente que iba con frecuencia a un teatro de revista llegó a ordenar el arresto de un actor autor. Esta verdad hiere la dignidad a través de los ojos. El mexicano se ha defendido de ella cerrando los ojos solamente, prestando a sus ojos el silencio de su boca, la inercia de su espíritu, su costumbre de fuga. Pero no ha satisfecho su dignidad humana que clama por la expresión, por la pasión, por la fascinación de un teatro nativo. Es preciso entonces llevar al teatro a las clases que dirigen al gobierno y a las que dirigen la oposición al gobierno. Dar a clases antagónicas el denominador común de un interés dramático es cosa sólo posible sobre el eje de una realidad también común. No hablo simplemente de un teatro político en el que abundarían los temas satíricos y heroicos de la vida política, desde la espera en la antesala hasta la muerte por la sangre. El teatro es miedo si no contiene aquello que es universal para una raza o para un país o para un continente o para el mundo. Esto añade las pasiones a las profesiones, los sentimientos a las personas. El teatro no puede vivir si no es el punto de reunión de un pueblo, si no es, para seguir un vigoroso y noble símil, una catedral. En el prólogo a alguna de sus comedias, George Bernard Shaw, demoliendo a golpes de tanque guerrero la comedia sentimental y el drama de adulterio, exige que se dé un mismo nivel a un público que a un homogéneo se compondrá siempre de niños, de jóvenes y de viejos. Habrá que dar a todos un alimento para sus 5 sentidos, una emoción que los haga iguales, superando por un plazo cualquiera toda diferenciación, no solo social, sino biológica. En otras palabras, una vida común, abundante y rica, un verdadero alimento terrestre. Este es el teatro misterio, en el viejo sentido dramático del vocablo. Este es el teatro catedral.